de esperanza para Adán y Eva de que un día finalmente terminaría el conflicto entre el bien y el mal. Esto se inició en el cielo, se trasladó al planeta Tierra. Todos sabemos el tiempo que Dios le dio al diablo para que desarrollara este plan, según él, superiores al de Dios. Pero Dios permitió este conflicto para que nosotros, los ángeles y los mundos que no cayeron, mirásemos el carácter maligno de este plan del diablo y virásemos la justicia y la misericordia y el amor de Dios revelados a través de su Hijo en esta tierra. Y los mundos observan este plan, este maravilloso plan de redención. Entonces, este plan de redención fue anunciado en el Edén y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y sigue diciendo, esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Vemos aquí que Dios anuncia que de la iglesia de Cristo, Cristo sería la simiente de la mujer. Recordemos entonces que la mujer representa la iglesia. Ya no está hablando de Eva, está hablando de la mujer, la iglesia, su iglesia. Su iglesia daría el toque final de la victoria sobre el pecado. Desde luego que la simiente primero aplastaría la cabeza a la serpiente y eso sucedió en el Calvario. Pero sus seguidores, su iglesia, finalmente alcanzarían la victoria. Esto demostraría la justicia de Dios y la misericordia y el carácter perfecto de Dios en sus criaturas. Y vemos ahora la simiente del diablo, el propósito de él, cómo ha desarrollado este plan malévolo para destruir a la mujer, para destruir al pueblo de Dios. Generación tras generación, este plan satánico ha tratado de pervertir, de aniquilar y de desaparecer a la simiente. Bien, anoche, para los hermanos que estaban en la plataforma, yo había comenzado este estudio mostrando un pequeño bosquejo de cómo el gobierno de Dios fue dado a nuestros primeros padres Adán. Me han pedido el hermano director y nuestro hermano Clever y los demás que repitamos un poco esto. No nos vamos a detener mucho, desde luego, en esto, pero lo que más nos interesa estudiar es la simiente de la mujer, donde lógicamente nosotros debemos entrar y ser parte de ese pueblo, de esa mujer. Bien, entonces decía que el reino de Dios fue dado a Adán al principio, pero este reino fue usurpado por Satanás. Quisiera que nuestro hermano director nos presente este diagrama y voy a leer lo que dice aquí. Deseo a todas las gentes, les invito. Ahí, perfecto. Creo que ahí estamos bien. Miren ustedes que el reino de Dios, hemos formado un círculo. Desde luego que ahí faltan unas figuras, ya vamos a corregirlo. Estamos recién tratando de armar este bosquejo. Ahí nomás, hermanito Clever, no lo mueva de ahí. El reino de Dios fue dado a Adán. Y dice el Salmo 8, vamos a un momentito a leer el Salmo 8, lo que declara el rey David con respecto al señorío que Dios le dio a Adán. Si alguien puede ayudar a participar, vamos a leer el Salmo 8 desde a ver si lo tienen. Salmos capítulo 8, versículos 5 al 8. Por favor, si alguien tiene a la mano, quisiera que participásemos de la lectura. Quisiera leer desde el versículo 3. Dice,
Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, y digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este fue el propósito de Dios al crear al hombre, coronarle de honra y de gloria. Es más, esta promesa sigue en pie para todos los que vencen. Dice, al que venciere yo le daré la corona de la vida. Sigue en pie la promesa, aunque por el pecado pues se arruinó, ¿verdad? Entonces dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Este fue el dominio que el Dios le dio a Adán, el gobierno que le entregó, el cetro para que gobernara este mundo. Entonces Adán fue el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, así llamémoslo. Pero, ¿qué sucedió? A raíz del pecado, Adán se convirtió en esclavo de Satanás. Pasó a ser su siervo de Satanás. Ustedes me dirán que estoy exagerando. Así fue. Miren lo que dice en Segunda de Pedro. Voy a darles una cita importantísima aquí. Vamos a Segunda de Pedro. Quiero que ustedes me ayuden a localizar. Y hay una declaración. El plan de redención. Ya les doy la cita. Lo tenía anotado acá. Ok. Está en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. A ver si alguien lo tiene. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice ahí? No puedo ver. Allá. Vamos entonces. Voy a leer lo mismo. Segunda de Pedro 2, 19 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y esto sucedió con Adán. Fue vencido por el mal y ahora se convirtió en esclavo. Y el libro Patriarcas y Profetas en la página 53 dice, pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y el que es en algún momento vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Cuando el hombre cayó bajo el cautiverio de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esta manera, Satanás llegó a ser el Dios de este siglo. Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno, el dominio que Adán tenía, dado por Dios, pasó a manos de Satanás. Y como les decía yo anoche, el diablo, Dios no le ha permitido manifestarse como un ser visible. Sigue siendo un ángel, un espíritu, pero por esa razón él en cambio se vale, utiliza a la simiente, por eso dice, la simiente es tuya. La simiente de Satanás son todos aquellos que le siguen, que desobedecen la palabra de Dios. Y citábamos anoche 1 Juan 3:12, donde dice que Caín fue del diablo, y San Juan capítulo 8, versículos 40-44 señala también que los hijos del diablo son aquellos, la simiente del diablo son aquellos que le desobedecen a Dios y son esclavos de él. Veamos este pasaje. San Juan, me gustaría revisar. San Juan capítulo 8, dice, desde el versículo 40,
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Miren cómo declara Jesucristo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Estoy leyendo el verso 41 de San Juan 8. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Es el peor de los errores, de los engaños. Pensar que los que sirven a Satanás son siervos de Dios. Pensar que están haciendo la obra de Dios. Ahí están haciendo la obra del diablo. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí vemos quién es la simiente de Satanás, porque él va a trabajar con la simiente de él. La simiente de la serpiente va, dijo el Señor en Génesis, que atacaría el talón de la simiente de la mujer. Esto es a Cristo. Entonces vamos a darnos cuenta que a través de la historia, a más de matar a Cristo, esta simiente, los que sirven a Satanás, seguirán tratando de destruir al linaje santo, porque la simiente lo venció en el Calvario, la simiente de la mujer, pero los que siguen a Cristo se llaman linaje santo. ¿Ya? Pero en el desierto de las gentes, en la página 103, dice también, cuando Satanás declaró a Cristo, el reino y la gloria del mundo me han sido entregados. Eso es una gran mentira. No le han sido entregados voluntariamente, se lo arrebató, es otra cosa. Y dijo el diablo, a quien quiero se los doy. Dijo algo que era solamente una parte de verdad. Y lo dijo con fines de engaño. El dominio de Satanás era arrebatado a Adán. O sea, el diablo se lo arrebató, no porque le fueron entregados. Pero Adán era vicegerente del Creador. El suyo no era un dominio independiente. La tierra es de Dios y él ha confiado todas las cosas a su hijo. Adán había de reinar sujeto a Cristo. Cuando Adán entregó su soberanía en las manos de Satanás, Cristo aún continuaba siendo el rey legítimo. Claro, el rey supremo es Jesús. Pero eso el Señor había dicho al rey Nabucodonosor. El Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere se lo da. Satanás puede ejercer su usurpada autoridad únicamente a medida en que Dios se lo permite, nada más. Recordemos que Dios le permitió al diablo obrar en esta tierra para demostrar primeramente la iniquidad del gobierno satánico y demostrar también la misericordia, la bondad de Dios y su justicia. Bien, entonces aquí vemos, ahora, Satanás como no puede obrar abiertamente, sino su simiente, la simiente de Satanás aquí, ¿quién es? Nimrod. Nimrod es el rey que en Babilonia, antes de que exista Babilonia, en la llanura de Sinar, los hijos de los hombres edificaron una ciudad. Y el propósito de ellos, ¿cuál era? Miren el pensamiento que tienen estos hombres transmitidos por este rey Nimrod. Vamos al libro de Génesis capítulo 11. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos anoche, la simiente de Satanás. Recuerden que la simiente de Satanás va a destruir, a tratar de corromper a la simiente santa, al linaje santo. Capítulo 11 de Génesis, verso 1 en adelante, hasta el verso 4 dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente,
hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Miren ustedes la ubicación donde ellos se establecen. ¿De dónde salen? De Oriente, donde estaba el jardín. Dios les había puesto ahí primeramente y les dijo que poblaran la tierra. Pero los hijos de los hombres se establecen en la llanura. Y más adelante, cuando estudiemos la simiente de la mujer, encontraremos que los hijos de Dios se establecen en las montañas. ¿Por qué? Porque cuando Dios ordena a su pueblo esparcirse por las montañas en grupos, está diciendo que le está advirtiendo que se separen de la mundanalidad. Bueno, ya vamos a tocar ese tema. Ok. Miren el pensamiento. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Pero miren el pensamiento que tienen. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Acaso el diablo no había dicho a Eva en el Edén, seréis como dioses? Este pensamiento fue generalmente aceptado por Adán y Eva. Y este pensamiento se ha transmitido de generación en generación en la simiente de Satanás, en los que le siguen a él. Han querido ser siempre como dioses, elevarse a la altura de Dios. Y sigue diciendo, hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos famosos, en otras palabras. Siempre este es el deseo de los reyes, de los soberbios, de los orgullosos. Hagámonos un nombre. Seamos alguien, que tengamos un renombre y seamos como dioses. Este es el pensamiento. Una vez que la torre de Babel fue destruida y Dios los esparció, los confundió las lenguas y los esparció, todos sabemos esa historia. Pero nuevamente aparece el reino de Babilonia. Y aquí vemos el primer reino mundial, ya establecido como monarquía. Y Babilonia fue establecida en el año 676 al año 538. Luego, el cetro pasó de Babilonia a Medo-Persia, pero esta transferencia de poder no es voluntaria. Aquí existe una guerra. Vamos a tomar en consideración que para que los medos y los babilonios se establecieran, tuvieron que hacer una guerra. Y para que los medos y persas se pudieran sentar en el trono, tuvieron que luchar contra Babilonia y arrebatárselos del cetro. Y para que Grecia gobernara, tuvieron que arrebatárselo a los medos y persas. Y para que Roma gobernara, tuvieron que arrebatárselo el cetro a los griegos. Y así sucesivamente. Pero aquí hay algo interesante. Una vez que llega el cetro al poder romano, al poder imperial de Roma, noten ustedes que el reino de los romanos, el imperio romano, dice en la profecía de Daniel capítulo 2, que la imagen la imagen que Dios le mostró a Nabucodonosor era Babilonia de oro, Medo-Persia de plata, Grecia de bronce y Roma de hierro, las piernas. Pero no termina ahí Roma. La Roma pagana, el gobierno de hierro, no termina en las piernas, se extiende hasta los pies, hasta los dedos de la estatua, los pies. ¿Eso qué significa? Que aquí el imperio romano le transfiere el reino al papado. Por esta razón, vemos que desde el año 168, el gobierno imperial de los Césares duró hasta el año 476 después de Cristo. Pero aquí está señalando el año 538. ¿Por qué razón? Porque Roma le transfiere el reino al papado.
Desde luego que el papado tuvo que derribar a 3 reyes que estaban ocupando el trono en Italia. El territorio tuvo que conquistar el papado, pero todos sabemos que en este caso voy a darles un poquito los datos y quiero que esto tomen en consideración. Anoten estos datos que es importante. Ya les doy. Déjenme encontrar en un apunte que tengo acá. A ver, vayan anotando el año. Miren cómo fue transferido el cetro del Imperio Romano al papado. Año 313, este es importante anotar. Año 313, el edicto de Milán pone fin a la persecución. Constantino dijo, bueno, el imperio está dividido, voy a poner fin a la persecución. Año 303. Año 321, a ver si estoy un poco rápido, me dicen para ir más lento, ¿ok? Año 321, 7 de marzo del año 321, se proclama la ley dominical, la primera ley dominical, por Constantino mismo, para unificar el imperio. O sea, en ese día venerable del sol, se proclamó que todos debían adorar a Dios. Miren ustedes, con la intención de adorar a Dios. Aquí el diablo comienza a pervertir la iglesia. Entonces Constantino declara que todos deberían ser adoradores de Dios y declara el día del venerable del sol, el día domingo. Esa fue la primera ley dominical. Ahora, en el año 325, sigue la secuencia. El concilio de Nicea, Constantino convirtió en leyes del Estado, les pasó a hacer leyes de la iglesia. ¿Ok? Ahora viene el año 380, Teodosio I dicta el edicto de Tesalónica, y terminó por afianzar el imperio en la iglesia. El imperio romano terminó por afianzarse en la iglesia. Y dice así, parte de este edicto, ordenamos que tengan el nombre de cristianos a todos los católicos que sigan esta norma, mientras que a los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Esta fue la declaración que hizo Teodosio I. Y en el año 508 se da el Código de Justiniano, declarando al Papa, al obispo de Roma, rey de reyes, rey supremo, que autorizaba que el obispo de Roma fuese gobernante supremo universal. Entonces, ahí vemos la secuencia de reinos, la secuencia de eventos donde Roma termina por afianzarle al papado, o sea, le transfiere el poder. El papado únicamente tiene que conquistar a los 3 reyes, como le dije, que estaban en Italia. Eso ya analizaremos en otra clase. Finalmente, cuando el papado comienza a gobernar en el año 538, termina Napoleón Bonaparte con su reinado en el año de 1798. Y el poder pasa a Napoleón. Durante 90 años, Napoleón había sido el gobernante supremo desde Francia. Así terminó con el reinado del papado. Pero aquí viene lo interesante. Y aquí es lo que falta, una figura. Y ustedes la pueden poner ahí si ustedes desean. En el año de 1929, 11 de febrero de 1929, el edicto de Letrán hace un convenio entre Benito Mussolini. Este Benito Mussolini es un dictador en Italia, un gobernante civil, dictador. El pueblo no lo quería, pero él, para poder afianzarse en su trono, para poder ganarse el cariño de la gente, termina por afianzar al obispo de Roma nuevamente, devolviéndole las 44 hectáreas del Vaticano, y lo declara, ojo con esta declaración, lo declara jefe de Estado. Al Estado de Vaticano se lo nombra Estado independiente de Italia, y lógicamente como Estado es una nación, viene a ser una nación el Estado del Vaticano, y por eso que el papado desde ahí, desde esa fecha, se lo considera jefe de Estado. Donde quiera que él va, a cualquier país, se le hace honores como jefe de Estado. Bien, ahora vemos ahí a Donald Trump. Bueno, se lo pone como figura, pero a cualquier presidente de los Estados Unidos se lo puede poner como figura.
finalmente al que esté en el final, al que le toque, quién será el que venga después, se le pondrá como figura. Pero es de Estados Unidos, donde dice la Biblia. Vamos a ver entonces lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Estados Unidos hará la imagen a Babilonia. En la antigüedad, y esto un poquito me faltó porque me olvidé bien. En la antigüedad, cuando Nabucodonosor recibió el mensaje de Daniel, tú eres esa cabeza de oro, Nabucodonosor pensó y dijo, bueno, si yo soy la cabeza de oro, ¿por qué no me hago una imagen que sea todo de oro y así no tiene que nadie sucederme? Yo seré el gobernante universal y nadie me arrebatará el reino. Esa es la idea que tuvo Nabucodonosor. Y por esa razón hizo una imagen de oro, toda de oro, y mandó que todos la adorasen. Pues bien, esto se va a repetir en el final del tiempo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 y 16 dice, y se le permitió infundir, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Perdón, el verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ella, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen. Ojo, entonces, Estados Unidos representa al protestantismo apóstata, al Concilio Mundial de Iglesias hoy en día. ¿Quién es el Concilio Mundial de Iglesias? Todas las iglesias se han unido bajo el Concilio Mundial. Entonces, pero Estados Unidos es la cabeza, ¿no? Por eso es que en Apocalipsis 13 se señala que esta bestia de dos cuernos, que aparentemente tiene una apariencia de cordero, pero habla como dragón, le hará la imagen a Roma, a Babilonia, a la Babilonia espiritual. Entonces, esta imagen no solo va a ser formada la imagen va a ser formada por Estados Unidos, pero el texto dice, verso 15 y 16, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Bien, si Estados Unidos hace la imagen, ¿quién es el que se encarga de que esta imagen hable? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Quién es el que se encarga de que esta imagen hable? Vamos al libro Eventos de los Últimos Días, página 232, el capítulo 16. Dice del libro Eventos de los Últimos Días, página 232. Y hace la pregunta aquí, ¿qué es la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, 14 y 15? ¿Y cómo se formará? Aquí hace la declaración, dice, la imagen es hecha por la bestia de dos cuernos. Y es una imagen de la primera, o sea, de Babilonia, de la primera bestia, del papado. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia, o sea, los rasgos característicos del papado. ¿Cuáles son los rasgos característicos del papado? Miren cómo declara aquí la sierva del Señor. Cuando la iglesia primitiva se corrompió por apartarse de la sencillez del evangelio y aceptó costumbres y ritos paganos, recordemos quién hizo esto, Eusebio, pasó que las leyes del imperio sean leyes supremas de la iglesia. Entonces, cuando esta iglesia primitiva se corrompe, apartándose de la sencillez del evangelio y aceptando costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. Y el resultado fue el papado. Es decir, una iglesia que dominaba el poder y el Estado. Y se valía del Estado para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Recordemos que Eusebio también declara que todos los que no son cristianos católicos son declarados herejes. Y para extirpar la herejía, ella se vale del poder civil.
para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Entonces, la imagen de la bestia representa la forma del protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Ahí se formará la imagen. Pero recuerden que la imagen tiene que saber hablar. ¿Quién va a hacer hablar a la imagen? Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 17. ¿Quién va a darle el poder para que la imagen hablase? Apocalipsis capítulo 17. No sé si estoy yendo muy rápido. Parece que me encuentro solo. Bueno, voy a tratar de hacer un poquito más despacio. Bien. Ok, parece que están grabando, por esa razón es que, bien, gracias hermano. Ok, Apocalipsis capítulo 17, versículos 2 y 13. Miren quién le va a dar el poder para que hablase la imagen. Recuerden que la imagen la va a hacer Estados Unidos, representando al protestantismo apóstata, o sea, las iglesias protestantes. Le van a hacer la imagen, pero esta imagen tiene que hablar. Y para que pueda hablar, ¿quién le va a hacer que hable esta imagen? Bien, Apocalipsis capítulo 17 dice, verso 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino. También este detalle es importante. No han recibido reino todavía la Organización de Naciones Unidas, representada por los 10 reyes. Los 10 reyes representan grupos de países que forman un reino. En este caso, tomemos en consideración en Europa la Unión Europea. Eso es uno de los reyes. Acá en Sudamérica tenemos la UNASUR, otro de los reyes. Y así, por así decirlo, están unidos los países en diferentes grupos formando estos 10 reyes. Y yo les he manifestado una hojita donde está esto. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces va a haber un concilio entre estos 10, está la Organización de Naciones Unidas. Recordemos que ya el papado, el 23 de septiembre del año 2015, ya entregó la Agenda 2030, el proyecto del gobierno. Esta agenda es un proyecto de gobierno que el papado va a tener para el año 2030. Qué coincidencia que en el año 2030 justamente él va a estar sentado en el trono como Rey Supremo. ¿Por qué? Porque dice el verso 13, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Aquí le dan el poder de hablar, el poder y la autoridad, le coronan como rey. Benito Mussolini lo había declarado jefe de Estado, pero ahora los 10 reyes le van a coronar como rey, jefe supremo. Entonces ahí la imagen en ese momento va a hablar y va a mandar a matar a todo aquel que no la adorase. ¿Están viendo ustedes el panorama? Entonces ahí, entre Estados Unidos y antes que el Vaticano aparezca como jefe supremo, nos falta agregar la Organización de Naciones Unidas, quienes le van a hacer que la imagen hable. Pero finalmente, queridos hermanos, el reino que el papado va a tener únicamente va a ser por 3 años y medio. ¿Okay? Únicamente va a ser por 3 años y medio y ahí va a terminar su vida. Veamos el libro de Daniel. Ahora el reino, ¿a quién va a ser entregado? Daniel capítulo 7, leamos el versículo 26 y 27. Finalmente, el papado será destruido, dice verso 26 del capítulo 7 de Daniel. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, o sea, estos reinos que se han repartido, que se han arrebatado, que han sido transferidos por conveniencia, por alianzas, por conquistas, ha sido transferido el reino, el poder
debajo del sol, está debajo de la tierra, todos estos reinos de la tierra, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. En Daniel capítulo 7, versículo 26 y 27 estoy leyendo. Sí, gracias, hermano. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos cómo el gobierno que fue dado a Adán, ahora es recuperado la simiente de Adán. La simiente de Adán triunfa y a los del linaje, al linaje santo, al pueblo de los santos, es devuelto el reino. Es devuelto el reino. Entonces, nuevamente vuelve el cetro a dárselo al pueblo de los santos. Y esto es una maravillosa promesa. Entonces dice, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Lógicamente, Dios, como Rey Supremo, estará siendo adorado por los santos del Altísimo. Esto entonces es en cuanto a la simiente de la serpiente. Esta es la simiente que atacará al pueblo de los santos. Ahora, voy a comenzar a descifrar la simiente de la mujer. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Qué es lo que más nos conviene a nosotros saber? Porque dentro de esa simiente vamos a estar nosotros los que alcancemos la victoria finalmente sobre el pecado. Bien, comencemos entonces con Abel. Abel es la simiente de Eva, en este caso de Eva, directamente, literalmente, Abel representa la simiente de la mujer, en este caso de Eva. Y voy a abrir el libro Patriarcas y Profetas en la página 58 y dice así. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída. Y aceptaba agradecido la esperanza de la redención. ¿Qué tenía Abel? Abel tenía este espíritu humilde, este espíritu de agradecimiento hacia Dios, de que Dios había sacrificado a su hijo y para mostrárselos que esto sería una realidad, se sacrificó un cordero para poderlos cubrir. Su justicia, la justicia de Cristo, ser cubierta por la sangre de Cristo. Y esto Abel aceptó. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios. Y a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán, permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás en el cielo, quien había alentado el deseo de ensalzarse y puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad divinas. Este fue el pensamiento de Caín, la simiente de Satanás. Entonces, a partir de ahí, a partir de Génesis, hay solamente dos grupos, la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Ahora, voy a la página, vamos a leer aquí la página 66. No sé si me están siguiendo, el libro Patriarcas y Profetas. Lástima que no se pueda poner en pantalla. Dice así, página 66 del libro Patriarcas y Profetas. Cuando Caín mata a Abel, cuando Adán se entera de que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, el diablo dijo, Caín, nuestros primeros padres pensaron que Caín sería el primo, porque fue el primogénito, sería el libertador. Pero Caín pasó a ser simiente de Satanás y se valió de Caín para matar a Abel, porque Abel hizo la voluntad de Dios. Y aquí se levanta un odio satánico contra todos los que obedecen la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo, todos aquellos que quieran hacer la voluntad de Dios sufrirán persecución. Eso viene desde el principio mismo. Así que cuando Abel es muerto por Caín,
Satanás dijo, bueno, terminé con el linaje santo, terminé, y no hay, ya no va a haber simiente, ya no va a haber simiente que me destruya. Eso pensó el diablo. Pero miren lo que es la voluntad de Dios. Miren lo que Dios, cómo trabaja. Cuando el diablo hace una cosa, destruye algo, Dios nuevamente restaura. En la página 66 del libro Patriarcas y Profetas dice, Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina. El heredero de la primogenitura espiritual. Esto es muy importante. El primogénito tenía la bendición de heredar todos los bienes del padre, pero también, lo más importante, era la primogenitura espiritual. ¿Qué significa esto? Mantener el linaje santo, transmitir el conocimiento de Dios. Esa era la responsabilidad del primogénito, ser el sacerdote de la familia. Pero el diablo dijo, bueno, esto también hay que destruirlo. Entonces, el nombre dado a este hijo, llamado Set, aquí viene Set. Set es el que sigue el linaje. Significa señalado o compensación. Pues dijo la madre, Eva lo dijo, Dios me ha sustituido otra simiente. Ojo, miren la declaración que hace Eva. Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 4, versículo 25. Quisiera que diéramos lectura a ese pasaje. Vamos a leer la declaración que hizo Eva. Génesis capítulo 4, versículo 25. Ok. Déjenme localizar el texto. Génesis capítulo 4, verso 25. Dice entonces, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, ¿a quién pasó? ¿Quién pasó a ser la simiente? En este caso, Set. Sigue la secuencia. Vamos siguiendo la secuencia. Set es la simiente, porque el diablo mató a Abel, que era la simiente de la mujer. Vamos ahora, y viendo bien, después de Set vienen algunos patriarcas, ¿no? Pero voy a resaltar el séptimo, en este caso, Enoc. Y me voy a detener un poco a hablar de Enoc. Dice el libro Patriarcas y Profetas, voy a tomar desde la página 71, cuando dice, solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras. Pero a través de todos los tiempos, Dios tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. Las Escrituras dicen que Enoc tuvo un hijo a los 65 años. Después anduvo con Dios durante 300 años. En la primera parte de su vida, Enoc había amado y temido a Dios y guardado sus mandamientos. Miren dónde está el linaje santo. Perfecto. Pertenecía al santo linaje, y a los depositarios de la verdadera fe, y a los progenitores de la simiente prometida. Entonces Dios tenía, si el diablo pervertía la simiente, si el diablo destruía la simiente, porque el diablo estaba atento a la simiente, porque él sabía, se le sentenció que la simiente le daría muerte. Y él seguía destruyendo la simiente, corrompiéndola y matándola. Y esto viene haciendo el diablo desde el principio, porque él teme y tiene miedo de que la simiente le dé el golpe en la cabeza. Esa fue la sentencia. Entonces el diablo se propone ir destruyendo la simiente a medida que pasa el tiempo. De labios de Adán había aprendido la triste historia de la caída y las gozosas nuevas de la gracia de Dios contenidas en la promesa, y confiaba en el Redentor que vendría. Pero después del nacimiento de su primer hijo, Enoc alcanzó una experiencia más elevada y fue atraído a la más íntima relación con Dios.
Comprendió más cabalmente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Cuando conoció el amor de su hijo hacia él y la sencilla confianza del niño en su protección, cuando sintió la profunda y anhelante ternura de su corazón hacia su primogénito, aprendió la preciosa lección del maravilloso amor de Dios hacia el hombre y manifestado en la dádiva de su Hijo y la confianza que los hijos de Dios podían tener en el Padre Celestial. El infinito e inescrutable amor de Dios manifestado mediante Cristo se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche. Y con todo el fervor de su alma, trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. El andar de Enoc con Dios no era un arrobamiento, no era una visión, sino el cumplimiento de los deberes de su vida diaria, en todo momento, en el trabajo, en la relación con los demás. Él anduvo con Dios. Y déjenme decirles que por qué me detengo a analizar la vida de Enoc. Porque Enoc es símbolo de los 144,000 que vivirán en el tiempo final, de los que darán el fuerte pregón en el final del tiempo. Quisiera, hermano Clever, por favor, me dé la señal cuando termino, porque yo no tengo aquí la hora, justamente. Sí, me dan la señal, por favor. Entonces sigue diciendo, no se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. Por eso dijo Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, sino que simplemente los apartes del mal. Tenemos que estar en el mundo. ¿Por qué? Claro, ahora el Señor para este tiempo ya nos llama que estemos fuera de las ciudades, sino al campo. En todo caso, pues, mientras estemos en medio de este mundo, no tenemos que ser parte de él, sino que tenemos que dar testimonio de esta verdad, como lo hizo, ¿no? Y como lo hizo toda la simiente. No se aisló entonces de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ahora como esposo o padre, ahora como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Bien, su corazón estaba en armonía con la voluntad de Dios, pues andarán dos juntos si no estuvieran en concierto. Bien, queridos hermanos, me voy a detener aquí. El día de mañana les invito a seguir estudiando la simiente de la mujer. Quisiera terminar ahí porque tenemos que dejar un espacio.